Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo video. Y en el especial video de hoy, después de actualizarnos con las mejores noticias y con las mejores historias de grandes jugadores como Mascherano, Sadio Mané o los hermanos Romero, a pedido de muchos, pero muchos hinchas, vamos a contar la historia completa de River Plate. Otra enorme historia que se suma a nuestra lista de reproducción junto con la historia de la selección argentina, de Boca Juniors o de Independiente. Y obviamente muchas gracias a todos los que comentan, comparten y se suscriben a esta gran comunidad que es de todos, en la que ya estamos a menos de 2000 personas de llegar a los 590.000 suscriptores. La verdad, gracias por el aguante en esta cuarentena. Y ahora, sin más decir, mi nombre es Joaco y espero que disfruten esta gran historia de hoy. Y esta historia arranca a escribirse en el barrio de La Boca, un barrio de clase obrera repleto de inmigrantes italianos por su cercanía al puerto, donde con la expansión del fútbol traído por los ingleses, un grupo de trabajadores decidieron armar un equipo fundando el Club de las Rosales para jugar los días de descanso en unos terrenos prestados de una carbonera. Sin embargo, a los meses tendría que compartir cancha con el Club Santa Rosa, un grupo de jóvenes de más dinero que también tendrían acceso a los terrenos, formando una enorme rivalidad. Y claro, nadie quería cederle la cancha al otro, hasta que un día, en son de paz, decidieron dejar de discutir, compartir el terreno y fusionarse para armar un equipo más competitivo. Todos estaban de acuerdo, pero faltaba el nombre. Algunos querían conservar el nombre de las Rosales, pero optaron por arrancar con uno nuevo. Iban a llamarse Juventud Boquense, hasta que uno de los capitanes vio una caja que llegaba del puerto desde Inglaterra con la inscripción River Plate por Río de la Plata, y al ver que no había otro equipo con ese nombre, quedó River Plate un 25 de mayo de 1901, y para el primer partido debutarían con goleada, creando una gran ilusión. Y con nombre y buen equipo, ahora querían también destacar en la vestimenta, ya que al comienzo usaban solo una camiseta blanca lisa, por lo que a uno de los jugadores que participaba de una comparsa de carnaval se le ocurrió cruzar en la camiseta unas telas rojas de la carroza en su pecho, pinchándola con alfileres. El resultado convenció al equipo, que hizo lo mismo con el resto de camisetas blancas. Y ya con todo listo, para 1905 River se anotaría en la asociación de fútbol para jugar el torneo más importante, arrancando en la tercera categoría. Pero las cosas no salieron como esperaban y perderían la mayoría de los partidos, incluyendo una aplastante goleada 10-1 por parte de Gimnasia de La Plata. Aún así, a pesar de esta mala campaña, para 1906 sumarían al equipo a otros trabajadores de La Boca y extranjeros sin club, armando un mejor equipo al que decidieron inscribirlo en la B. Muchos dudaban del rendimiento del club en esta categoría, pero este nuevo River mostraba más garra por los obreros de la zona y una gran técnica aportada por los extranjeros, consiguiendo en 1908 el ascenso a primera tras golear 7-0 a Racing. Y con este maravilloso juego, River empezó a sumar socios, arrancando con 40 amigos de los jugadores de mayor poder económico, que ayudaron a tener mejores comodidades, logrando en su primera experiencia en primera terminar en el segundo lugar. Y aunque no consiguió el torneo, muchos simpatizantes del fútbol, encantados con su juego, tras ganarle al 10 veces campeón Alumni, empezaron a asociarse y contribuir con un club que ya tenía más de 1000 socios. Aún así, River tuvo problemas con la cancha y fueron corridos de los terrenos de la Carbonería para mudarse a Sarandí por unos años, hasta que consiguieron otra cancha en La Boca. Pero al regresar ya no eran los únicos, porque en la zona aparecía Boca Juniors, un club de italianos con los que se armaría una gran rivalidad. Y el primer clásico oficial sería en 1913 y terminaría 2-1 a favor de un River que, con una camiseta con bastones rojos, ya tenía más de 3000 socios, que fueron testigos de sus primeras copas amateurs locales e internacionales, destacando con un equipo que cedería varios jugadores a la selección argentina para la primera Copa América de 1916. Y para 1920, River, con un juego elegante, conseguiría su primer torneo de primera división amateur. Todo iba perfecto, pero otra vez habría problemas con la cancha, porque el dueño del predio ya no quería alquilarle más el lugar y a River no le quedó otra que aceptar irse. Y sin muchas opciones en La Boca, para 1923 tuvieron que mudarse obligados al barrio de Palermo, donde con el apoyo de los
socios construirían un gran estadio para 40.000 personas. Y a pesar de estadio nuevo, el equipo sin muchas de sus figuras que se mudaron a otros clubes o simplemente dejaron de jugar, empezaría a perder protagonismo hasta 1931, el año en el que el fútbol comenzaba a ser profesional y se exigía pagar salarios, teniendo además la chance de comprar figuras de otros clubes. Y acá River, con el aporte de su gran cantidad de socios, rompería los primeros mercados comprando por 45.000 pesos a Peuzele y Bernabé Ferreira, dos enormes delanteros de la época. Y por estas compras, las más costosas de todo Sudamérica en ese entonces, River recibió el apodo de millonario, una inversión con la que en 1932 ganaría su primera liga profesional y Copa Nacional. Y River siguió potenciando su equipo con fichajes que ayudaron a conseguir su primer tricampeonato en 1936 y sus primeros títulos internacionales con la Copa Aldao del 36 y 37, goleando 5-1 y 5-2 a Peñarol de Uruguay. Y el millonario seguía sumando títulos y socios que pagaban por las maravillas que hacían en la cancha. Pero otra vez había problemas con la cancha, ya que los dueños del terreno no le iban a renovar el alquiler, por lo que el presidente, ya cansado, pidió un importante préstamo al gobierno, ofreciéndole ceder la cancha para la selección, y compró un terreno cercano, en la hoy Avenida Libertador, para armar un enorme estadio, inspirado en el Coliseo romano. Aunque sin tanto dinero, tuvieron que presentarlo ante 70.000 personas sin una tribuna, siendo llamado por su forma herradura monumental. Y por este costoso estadio, River tuvo que cambiar su estrategia de fichar figuras y empezó a potenciar y apostar más por las inferiores con ayuda de exjugadores, para que en 1940 encuentre una de las mejores camadas de su historia, logrando para el 41, con jóvenes jugadores como Labruna, Pedernera, Muñoz, Lustó y Moreno, un equipo que mantuvo un gran invicto, apodado como La Máquina, por su cantidad de goles marcados y su gran juego de pases con la pelota siempre al piso, que marcaría para siempre la personalidad de River, destacando por la goleada 4-0 a Independiente y 5-1 a Boca. Y este equipo, además de jugar muy bien, mostraba su garra y sacrificio en partidos duros, como uno contra Boca en el 42, donde tras perder 2-0 con uno menos, logró empatar, consagrarse campeón del torneo y dar la vuelta en la Bombonera. Y River estaba imparable, la mayoría de sus jugadores ya eran figuras en la selección argentina. Encima, el equipo seguía sumando jugadores de las inferiores como Amadeo Carrizo o Di Stéfano. Y en medio de este gran momento, River, considerado uno de los mejores equipos de Sudamérica, organizó un viaje solidario con todas sus figuras a Turín para disputar un partido contra Estrellas de Italia para juntar fondos y ayudar al Torino, el club que sufrió una tragedia en un viaje de avión y perdería casi todo el plantel profesional. Un enorme gesto que fue reconocido por toda Italia, especialmente por el Torino, con el que formarían una amistad eterna. Aún así, esta camada dorada de River, después de más de 10 títulos, empezaba a desarmarse por la crisis en Argentina, por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la huelga masiva de jugadores que exigían cobrar más de lo que recibían. Por lo que para los 50, en búsqueda de armarse otra vez tras el fin de La Máquina, manteniendo las apuestas por las inferiores, River encabezaría una gira por Europa para ganar rodaje, destacando por una victoria al Real Madrid en el Bernabéu y al Manchester City, siendo el primer club argentino en ganar en Inglaterra. Y para 1952, la apodada Maquinita, con su identidad del buen juego asociado, se consagraría bicampeón del torneo local. Encima, a su nueva camada se sumaría Sívori, uno de los jugadores más habilidosos surgidos de las inferiores, que con la ayuda del inoxidable Labruna se consagrarían en el 57 tricampeones del torneo local, destacando una remontada en la última fecha ante Boca en la Bombonera para consagrarse nuevamente en su cancha. Y River ya era tema de conversación en el mundo por su elegancia al jugar, e Italia, el país que lo había visto de cerca, decidió apostar por varias de sus figuras, pagando enormes cantidades de dinero. La más destacada fueron los 10 millones de euros que pagó la Juventus por Sívori, una enorme cantidad con la que River terminaría de cerrar la herradura del estadio para presentar el monumental completo. Y entre tantas bajas importantes, para el 59, a sus 41 años, Labruna se retiraría de River, consagrado como un ídolo por sus títulos y sus 16 goles a Boca. Y sin figuras, a pesar que el millonario siguió apostando por jugadores de inferiores y el buen juego, ya no había la misma efectividad y le llegaría una etapa negra de 18 años sin título.
títulos, cargados con 10 subcampeonatos, donde a pesar de dominar los torneos, el equipo no podía ganar los partidos claves, destacando la Libertadores del 66, en la que luciría su mejor juego, con un Onega que marcaría 17 goles, eliminando un enorme Independiente que venía dominando la Libertadores y clasificando a su primera final contra Peñarol de Uruguay, en la que con un arranque brillante marcaría 2 goles en el primer tiempo, pero increíblemente Peñarol remontaría y le terminó ganando 4-2. Y al regresar a Argentina, todos los clubes se burlaban de River. Uno de ellos fue Banfield, que en su partido le tiró gallinas acusándolo de cobarde. Y desde ese día, River sería apodado como Gallina por no aguantarse la presión en las finales. Y esta década negra terminaría con el triste episodio de la puerta número 2 en el Monumental, donde por una puerta de salida atascada caería una estampida de hinchas de Boca en la que terminarían falleciendo 71 personas. Y a fines de los 60 se retiraría después de 546 partidos en River el histórico Amadeo Carrizo, el gran arquero que innovó por su buen juego con los pies. Y para los 70, en un River renovado, debutarían nuevas promesas como Mostaza Merlo o el habilidoso Beto Alonso, y ficharían a Pasarela y al arquero Filiol, jugadores que brillaron con la llegada de La Bruna, ahora como DT, que le devolvió al club la actitud ganadora, potenciando estas figuras y a otros que ya estaban, como el goleador Pinino Más, para volver a ser campeón 2 veces en el año. Y River volvía a ilusionarse en una nueva Libertadores, en la que con más garra que antes llegaban a una final ante Cruzeiro, en la que de ir perdiendo 2-0 pasaría a empatar 2-2. Parecía que ahora la historia iba a cambiar a su favor, pero a 2 del final los brasileros pondrían el 3-2 que los consagraba campeones. Y a pesar de un nuevo subcampeonato internacional, en el plano local volvería a ser campeón y cedería a 5 jugadores a Argentina para el Mundial 78, de los cuales 4 como titulares se consagrarían campeones del mundo en el Monumental. Y con este envión mundialista, River se consagraría otra vez tricampeón de Argentina, contando con un joven Ramón Díaz que debutaba en primera. Sin embargo, en un resurgir, La Bruna, tras 6 títulos como DT, daría un paso al costado y llegaría Di Stéfano a cargo, que consiguió rápidamente un título para el 81, un año en donde River, al ver que Boca fichaba galácticos como Maradona, compraría figuras como Kempes, que a la larga trajeron deudas que estallarían en 1982, el año donde se irían Kempes, Ramón Díaz, Pasarela y el Beto Alonso, dejando un hueco en el equipo que el técnico no supo arreglar y terminó renunciando. Y River, sin rumbo, no tenía de dónde pagar a sus jugadores, que empezaron las huelgas, obligando a jugar con la reserva, que sin rodaje terminó penúltimo en la tabla. Y ante esta situación al club no le quedó otra que vender a sus mejores jugadores como Filiol para pagar sus deudas y volver a la normalidad, para que en una mejor situación para el 83 fichen a Ruggeri, al arquero Pumpido, Francescoli desde Uruguay y repatrien al Beto Alonso, que ahora a cargo del Bambino Veira se consagrarían campeones del torneo con 10 puntos de ventaja, destacando como figura el Beto con 2 goles a Boca con una histórica pelota naranja para dar la vuelta otra vez en la Bombonera. Un enorme plantel que después de años intentando se consagrarían campeones de la Libertadores del 86, tras vencer en la final a América de Cali, ganando además el ticket a la Intercontinental, que conquistarían tras vencer 1-0 al Bucarest de Rumania. Para muchos, este fue el mejor año de River en su historia, consagrándose campeón local, internacional e intercontinental. Y para el 87, sin Alonso, que se retiraría, el millonario gritaba campeón de la Copa Interamericana ante el Deportivo Alajuelense, el campeón de Norteamérica. Y tras un gran recambio con la llegada de Pasarela, ahora como DT, lograrían consagrarse campeones de varios torneos locales, con la vuelta de Ramón Díaz siendo clave como goleador, y con varios juveniles como Almeida, Crespo, Ortega o Marcelo Gallardo. Y para el 94, Pasarela pasaría a la selección y llegaría el Tolo Gallego, que con el regreso de Francescoli sería campeón invicto de la Apertura tras derrotar 3-0 a Boca en la Bombonera. Pero el DT pasaría como ayudante de Pasarela en Argentina y sin técnico se postularía el recién retirado Ramón Díaz, que a pesar de un flojo 1995, para el 96 le sacaría el jugo al buen juego del equipo, potenciando a los juveniles y agregándole una cuota mucho más goleadora para consagrarse campeón de la Apertura y de la Libertadores tras vencer nuevamente a América de Cali con 2 goles de
de Crespo. Y a pesar de caer 1-0 contra la Juventus de Zidane por la Intercontinental, River se hacía dueño del plano local, conquistando el Apertura y Clausura 97, con enormes encuentros como el empate 3-3 ante Boca, en un partido que iban perdiendo 3-0 para cerrar un glorioso tricampeonato. Y en lo internacional, el equipo de Ramón saldría campeón de la Sudamericana, ganándole 2-1 al San Pablo con 2 goles del chileno Salas. Y River seguía cosechando títulos con ayuda de una inagotable cantera, que sumaba a los jóvenes Aimar y Saviola para volver a gritar campeón en el 99 y ser considerado por la Federación Histórica de Fútbol como el mejor club del mundo y el campeón del siglo XX. Sin embargo, por diferencias con la nueva dirigencia de Aguilar, Ramón Díaz renunciaría y volvió el Tolo Gallego, que lograría mantener el alto juego del equipo, coronándose campeón de la Apertura, pero quedando marcado por la remontada de Boca en cuartos de Libertadores, en la que tras ganar 2-1 en la ida, perdería 3-0 en la Bombonera. Y tras un 2001 sin títulos, para el 2002 regresaría Ramón y, aprovechando la vuelta de Ortega y juveniles como D'Alessandro o Cabenagui, volvería a conquistar el torneo local goleando 3-0 a Boca en la Bombonera. Pero, otra vez por diferencias con dirigentes, Ramón a fin de año se volvía a ir. Y este cambio tan repentino de técnicos hizo que River pierda la regularidad y los estilos de juego. Para el 2004, con Pellegrini ganarían el Clausura y volverían a una final de Sudamericana, en la que perderían increíblemente con el Cienciano de Perú. Y llegaría a Astrada como DT, y River seguía ganando en el torneo local. Sin embargo, otra vez quedarían afuera contra Boca por penales en semifinal de Libertadores. Y el año siguiente, en otras semis, serían eliminados por el San Pablo. Para el 2005, el club manejado por Aguilar empezó a vender más rápido sus promesas de inferiores, como Mascherano, Falcao o Higuaín, y fichando jugadores costosos que no rindieron como se esperaba. Una estrategia sin respetar la tradición que perjudicó al equipo, que ya ni ganaba ni brillaba como antes. Encima, por los constantes cambios de técnicos en tan poco tiempo, River estaba quedándose cada vez más lejos de los primeros puestos de la tabla, hasta que en 2008 llegaría Simeone como técnico y, armando un equipo que destacaba más por entrega que por juego, lograría volver a encontrar resultados y se consagraría campeón del Clausura 2008. Pero increíblemente, Simeone, de sacar campeón al equipo, para el torneo siguiente terminaría último en la tabla por primera vez en la historia, por lo que el Cholo sería despedido y llegaría a Gorosito. Pero los resultados seguían sin llegar, con un juego muy pobre, y a pesar del regreso de históricos como Gallardo, Ortega o Almeida, faltaban refuerzos de jerarquía, y la hinchada empezó a reclamar la vuelta del juego que tanto disfrutaban. Una situación tensa que terminó por un cambio de presidentes a fines del 2009. Saldría Aguilar por Pasarela, pero River seguía perdiendo sin rumbo, y un enemigo llamado Promedio empezaba a amenazar con el descenso. Pasarela lo sabía y contrataría a Capa, que renovaría el equipo y la actitud, pero las derrotas volverían, y sin paciencia sería despedido tras 19 partidos, y en su lugar asumiría el interino JJ López, que para sorpresa de todos sería la mejor opción, consiguiendo 13 puntos de 18, poniendo a River en el cuarto lugar de la Apertura 2010, y parecía que el Promedio se iba a alejar. Pero para el Clausura 2011 la presión del descenso fue más fuerte y el equipo volvió a caerse, terminando noveno en el torneo y en zona roja del Promedio, obligando a jugar un partido promoción para no descender ante Belgrano de Córdoba, que luchando por ascender aprovechó de la presión y nerviosismo de River y le ganaría 2-0 en la ida, y consiguió un empate 1-1 en el Monumental, condenando el 26 de junio al equipo más ganador de Argentina a descender a la B Nacional por primera vez en sus 102 años. Y este era un golpe durísimo para River y su historia gloriosa, pero no había tiempo de lamentos, y desde sus inferiores salieron las respuestas. Como técnico apareció Almeida, que se retiró obligadamente para colaborar a un equipo formado por puros juveniles como los hermanos Funes Mori o Lucas Ocampos, por jugadores que regresaron como Cabenagui, Poncio o el Chori Domínguez, y por Trezeguet, el francés campeón del mundo, que quiso ayudar después de un largo torneo
torneo jugado por todo el país a regresar a Primera en 2012. Y River se volvía a poner de pie y pensando en grande, con la llegada de D'Onofrio a la presidencia, contratarían una vez más a Ramón Díaz, que en su tercer ciclo cambiaría el chip de un equipo que se consagraría campeón en 2014 del torneo local, con una importante victoria a Boca en la Bombonera después de 10 años. Y parecía que volvía el River de Ramón. Sin embargo, sorpresivamente el DT decidió dar un paso al costado y sin entrenador parecía que el equipo otra vez volvía a la deriva. Pero ahí, Francescoli, ahora como manager, contrataría a un Gallardo que venía de ser campeón en Uruguay. Una apuesta que generaba dudas, que rápidamente serían calladas, porque el muñeco, con la estrategia de D'Onofrio de volver a apostar, como en toda su historia por las inferiores, armaría un equipo copero que se consagraría campeón invicto de la Sudamericana 2014, eliminando a Boca en semifinal para conseguir un título internacional después de 17 años. Pero esto no era nada, porque el River de Gallardo, con figuras como Barovero, Craneviter, Pisculichi, el Piti Martínez o Sánchez, para el 2015 se consagraría campeón de la Suruga Bank, de la Recopa y de una Libertadores en la que dejaría afuera otra vez a Boca en medio del incidente del gas pimienta. Y no había dudas, River había vuelto del descenso mejor que nunca. Y aunque caerían 3-0 ante el Barcelona por el Mundial de Clubes, para el 2016, a pesar de algunas bajas, el equipo se volvió a armar con Nacho Fernández y algunas promesas de inferiores, como Montiel, Palacios, Martínez Cuarta o Driussi, y se consagró campeón de la Recopa y de la Copa Argentina 2016 y 2017. Un 2017 donde River en mejores condiciones económicas se armaría fuerte, con figuras como Borré, Escoco o Enzo Pérez para la Libertadores, en donde tras una enorme remontada 8-0 ante Wilstermann, después de perder 3-0 en la ida, llegaba como favorito a unas semifinales contra Lanús, en la que de tener la ventaja de 3-0, perdería 4-3, tocando un equipo que pasaría por una racha de varias derrotas hasta marzo del 2018, cuando River, campeón de Copa Argentina, se enfrentaría a Boca en la Supercopa, derrotándolo 2-0 y obteniendo un gran envión anímico que, con nuevos fichajes como el de Armani, Quintero o Prato, el delantero más caro de toda la historia del club, pagado por casi 13 millones de dólares, lograrían hacer una enorme Copa Libertadores, dejando afuera a Racing, Independiente y Gremio en una remontada en Brasil para llegar a una histórica final de Libertadores ante su clásico rival, Boca Juniors, donde ya no se jugaba el honor del barrio de la Boca, como en los comienzos, sino la gloria eterna. Un partido que empatarían 2-2 en la Bombonera, y en la vuelta, tras un incidente entre los hinchas y el colectivo Ceneice, el Monumental quedaría suspendido y la final tuvo que jugarse en Madrid, la ciudad en la que River, tras arrancar perdiendo, se coronaría 3-1 como el campeón del continente, permitiendo clasificar además a un Mundial de Clubes donde increíblemente perdería ante el Alain por penales en semifinal. Aún así, para el 2019, River, sin éxito en el torneo local, se consagraría campeón de la Recopa Sudamericana, el 10º título para Gallardo, que se coronaría como el técnico más ganador de la historia del club, superando al histórico Ramón Díaz, a fuerzas de un equipo con un gran juego asociado y una entrega y sacrificio en la recuperación de cada pelota que le permitió hacer otra gran Copa Libertadores, en la que eliminarían una vez más a Boca tras un 2-1 global para llegar a una nueva final, ahora ante el Flamengo, el equipo al que dominarían por gran parte del encuentro, sacando ventaja con un gol en el primer tiempo. Sin embargo, en los últimos 3 minutos, los brasileros darían vuelta a la final y River se quedó con las manos vacías, siendo llamados otra vez gallinas como en el pasado. Y de desilusiones, a pesar de coronarse campeones otra vez de Copa Argentina, se sumaría el lamento por la Superliga, donde el equipo de Gallardo, que buscaba ganar por primera vez una liga local, perdería el primer puesto en la última fecha ante justamente Boca, que se desahogó por los últimos cruces. Un golpe que sintió Gallardo, los jugadores y los hinchas. Sin embargo, desde la dirigencia están conformes, porque saben que la historia de River volvió al curso de los años 40, con un gran juego y una constante apuesta por mantener los jugadores de inferiores. Un club que parece haber recobrado su mejor identidad, que, como vieron, pasó de ser millonario a la pobreza, de estar en el más caliente infierno a tocar la máxima gloria al ganarle al clásico rival de toda la vida. Con esto nosotros terminamos esta gran historia de hoy, y lo que importa acá, como siempre, es vos, que
¿Qué opinás? ¿Qué es lo que más te gustó de la historia de River? ¿Y crees que si no hubiera descendido iba a poder ganar todos los títulos que consiguió en estos últimos años? Decime tu importante opinión en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate donde no podés faltar. Espero que te haya gustado esta historia y ahora nosotros nos estaremos viendo seguramente mañana en un nuevo video. Muchas gracias por el apoyo, mi nombre es Juaco y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y chao.